If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beat fast and my bass down low. Bass down low. Bass down low. I like my beat fast and my bass down low. Bass down low. Bass down low. I like my beat fast and my bass down low. I love that. I love that bass. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos todos a esta clase de lo que viene siendo Matemáticas 4, en pocas palabras conocido como la materia de cálculo diferencial, que es lo que vamos a estar viendo a lo largo de estos 4 meses. Por ahí ya comenzamos más o menos a conocer un poquito lo que es un poco de las definiciones, lo que es un poquito de las derivadas. Entonces en este video vamos a conocer la definición exacta de lo que es una derivada. Vamos a dar algunos ejemplos de lo básico para poder después realizar varios ejercicios como los cuales ya hemos estado por ahí trabajando en clases anteriores. Entonces, bueno, vamos a conocer un poquito más sobre la definición exacta de lo que es el cálculo diferencial. Dice aquí, la derivada de una función es la razón de cambio instantáneo con la que varía el valor de dicha función matemática según se modifique el valor de su variable independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando hablamos de una derivada estamos hablando de un cambio que debe de haber dentro de una función. ¿Qué es una función? ¿Qué es un cambio? ¿Qué es una derivada? Bueno, derivada no es otra cosa más que hacer algo completamente diferente, un cambio. ¿Sí? Si lo enfocamos en la vida real, vamos a poner un ejemplo, cuando vamos en una autopista, que vamos en un carro, por ejemplo, sabemos que hay varios tipos de transmisión automática y transmisión manual o estándar. En este caso, cuando se maneja con una transmisión manual o una transmisión estándar, estamos hablando de 5 cambios. ¿Ok? La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y obviamente está la parte de la reversa, pero esa no entra como un cambio. Entonces, cuando nosotros vamos a una velocidad constante dentro de una autopista y estamos en un carro de transmisión manual, necesitamos forzosamente usar varios cambios. ¿De qué va a depender mucho? De a cuántos kilometrajes vayamos por minuto, por segundo o por hora. Es prácticamente los cambios que yo voy a hacer a la hora de ir sobre la carretera en un carro de transmisión manual o de transmisión estándar. Eso es una derivada, es un cambio, cambiar algo. Aquí lo dice, es el cambio instantáneo que varía del valor de dicha función matemática. Una función matemática es prácticamente valor. Es un valor, o son valores, o son letras, o son números. No es otra cosa. Y cuando hablamos también, pues dice aquí de modifica el valor de su variable, pues su definición lo dice, modifica la variable. ¿Qué quiere decir? Que va a modificar, varía un cambio, ¿ok? Por eso dice, hago mucha énfasis en esto, de que es un cambio. Entonces, vamos a hablar de lo que es una derivada. Ya más o menos conocemos lo que es una función y qué es una constante. Una constante es algo que nunca va a cambiar. Siempre, siempre, siempre va a ser lo mismo. Ahora, cuando hablamos de una derivada, esto lo voy a borrar. Cuando hablamos de una derivada, chicos, podemos prácticamente encontrar de diferentes maneras una representación de una derivada. Derivada es una letra D, una constante, algo que no va a cambiar, derivada de X. O bien podemos encontrar función de X. Recuerden que f y d, derivada de X y función de X, es lo mismo, ¿ok? Solo son dos maneras de representar lo que es una derivada, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Ahorita vamos a conocer o vamos a estar trabajando, porque es prácticamente lo más sencillo, lo más básico, con f de X.
f de x. Esto, chicos, esto es una derivada. Entonces vamos a conocer esto, vamos a ver de qué va y por ahí las definiciones que acabo de borrar, tanto lo que, bueno, derivada ya lo investigamos, pero lo que es función y lo que es una constante, estas dos vamos a investigarlas de tarea. Claro que van a estar por ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan consultar. Bien, ahora vamos a ver los primeros ejemplos de lo que es una derivada o una función de x. Muy bien, chicos, aquí tenemos la primera parte de lo que es el tema de este gran mundo de lo que vienen siendo matemáticas diferenciales o cálculo diferencial. Podemos encontrar aquí el primer tema, que es derivada de una constante. Constante, recordemos que es algo que nunca va a cambiar, algo que siempre va a ser lo mismo, algo que siempre va a ser su valor igual. Entonces nos dice por aquí, si f de x es igual a c, f de x, recordemos que es nuestra función, es igual a c. C, ¿qué es c? C es una constante, es un valor que siempre va a tener el mismo valor, que no va a cambiar. Después nos dice derivada, función, ¿ok? ¿Cómo vamos a conocer cuando es una derivada? Cuando tenemos f de x de mi función principal, f de x, yo le voy a poner un apóstrofe o lo vamos a conocer como una función prima. Eso es cuando yo ya estoy derivando. ¿Qué pasa cuando derive yo una constante? Un número imaginario, o una fracción o un valor que sea una constante, que sea un número. Siempre su valor va a ser igual a 0. Podemos encontrarlo con otro ejemplo. Ahorita lo que quiero es que identifiquemos de qué otra manera se pueden representar las derivadas. Me están diciendo que es f de x. También lo puedo representar con derivada de x. ¿Cuál es la derivada de x en c? Pues bien fácil. Derivada de x es igual a 0. Esta es otra manera de representar las derivadas en funciones. También podemos representarla con otra letra. Derivada de y es igual a c. ¿Cuál es la derivada de y en c? Derivada de y prima, que es igual a 0. Simplemente son maneras de representar las funciones en derivadas. Ahora vamos a ver otros ejemplos para que quede un poco más claro. Ok, chicos, aquí en esta parte de lo que viene siendo las matemáticas, en lo que es el cálculo diferencial o todo este mundo de las matemáticas, podemos encontrar diferentes maneras de representar una derivada. Aquí dice otras maneras de representar la derivada. La que ya conocemos, función de x. Significa que cuando yo derivo una constante, siempre su valor va a ser 0. Derivada. Recuerden que es función de x y vamos a poner esta pequeña apóstrofe que está arriba, que significa prima, ¿ok? Otra manera de representar es simplemente cambiando pues la letra f, pero ahora con dx, derivada de x, que nos dice que es igual a 5. Si derivamos este 5 nos da un valor de 0. Ya sabemos que toda constante siempre es igual a 0, no hay más. Luego tenemos otra manera de representar, que es derivada de y en dx igual a 5. Es el mismo número si se dan cuenta, pero ¿qué pasa cuando derivamos? Aquí lo voy a poner, aquí me faltó el apóstrofe. Derivada de y en dx de 5 es igual a 0. Y tenemos por aquí una nota. Dice por aquí: la derivada de una constante es una de las reglas de la derivación más importantes. Cuando una derivada es igual a 0, aquí está, significa que no varía en función de la variable.
¿Qué quiere decir? Que no esto es igual a 0 y que no va a variar en función de la variable, ¿ok? Prácticamente es lo que nos está diciendo en esta primera regla. Ahora, hay otras maneras de representar, en este caso, los ejemplos. Pero bueno, esto es lo más sencillo que vamos a encontrar. Para después vamos a realizar ahora, en las siguientes sesiones, unos ejercicios muy sencillos que lo vamos a hacer en un 2, 3 por 3. Y bueno, espero que esta parte o introductoria de lo que viene siendo las matemáticas o el cálculo diferencial para ustedes sea sencilla. Conforme vayamos avanzando, conforme vayan avanzando los días, pues vamos a encontrar una amplia ahora sí que conocimiento de esta parte de lo que es las derivadas. Gracias chicos, que tengan un excelente día.